Leemos la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Efesios 6:10. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablo de él como debo de hablar. Amén. Gracias al Señor. Es bueno, para siempre su misericordia. Y el versículo 10 nos da una claridad en cuanto dice: por demás, hermanos míos, está refiriéndose Pablo a la iglesia, fortaleceos en el Señor. Y necesitamos, lo que le decía al principio de la introducción, si sabe que está el mensaje que nos está hablando, tenemos que fortalecernos en el Señor, ¿sí? Y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza del Señor? El Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios el Padre, ¿sí? Que en el nombre de Jesucristo hay liberación, será el mayor prodigio. El Espíritu Santo que nos envió, el Espíritu de Dios, ejecuta esa palabra, y ese es el poder, porque en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, liberación será el mayor prodigio, pero toda la gloria es para el Padre, para Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Pasándola viendo los partidos de fútbol, de béisbol, telenovelas, películas, cada rato en la playa, en las fincas, paseando, ¿sí? Que solamente de pronto puede llegar a la costumbre de que solamente es el servicio de culto, ¿sí? Servicio de culto. Pero vemos nosotros que no solamente es el servicio de culto o la actividad que tengas en la iglesia, de escuela bíblica, también tenemos muchas horas donde Dios nos demanda que nos preparemos en doctrina, escudriñar la Sagrada Escritura bajo la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro gran maestro que nos lleva a toda verdad, el predicar, evangelizar, y de pronto si hay páginas en redes sociales, algo así, colocar mensajes para las almas, bueno, hacer la obra del Señor y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues para ello nosotros en algunas ocasiones necesitamos de ayunos personales, donde, como le está diciendo, tenemos que este cuerpo y esta carne esté sujeta al Espíritu Santo, fortalecer nuestro espíritu interior, nuestra mente y pensamiento, fortalecer nuestra alma, corazón y sentimiento. En ese fortalecimiento y ese poder de Dios, tener esa comunión, esa intimidad con Dios, ¿sí? Ahí nos fortalecemos, porque quien nos da la fuerza y fortaleza para seguir adelante es Dios, no es con nuestra propia fuerza, es con el poder del Espíritu Santo, como le dijo el Padre Jehová a Ezequiel, ¿sí? Vestido de toda la armadura de Dios, ¿sí? Entonces, esa armadura de Dios que ahora desglosamos, ¿por qué tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios? ¿Sí? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces sabemos que el diablo anda como un rugiente buscando a quien devorar, y con sus acechanzas. Acechanzas en el sentido mirando qué portillo puede dejar uno abierto como ministro, como cristiano. Y como decía, temas que hemos hablado con algunos ministros de Cristo en su oportunidad en la escuela bíblica o doctrina que hemos tocado, pues hay una lógica, ¿no? El diablo con el ser humano que está en pecado y desbaratado, pues no se va a levantar porque lo tiene ahí pisoteado y ni siquiera se interesa porque está en pecado y maldad. Pero el ser humano que se convierte a Cristo, el diablo envía a sus demonios a mirar a que no le quede la palabra, a que se duerman, a que se vuelvan al mundo. Y cuánto lo más si somos ministros de Cristo, porque somos el punta de lanza que Dios usa en la iglesia para llevar muchas almas a Cristo, para dirigir la iglesia. Entonces el diablo enfoca siempre que a los ministros de Cristo. Entonces por eso debemos nosotros tener vestido la armadura de Dios, porque nuestra lucha, mis hermanos, no es contra sangre y carne, como dice aquí. Hay otras versiones bíblicas que nos dice, en lugar de sangre y carne, dice, nuestra lucha no es contra los seres humanos.
porque hay veces se enfoca la lucha contra el brujo, el hechicero, el satánico, el gnóstico, mentalista, el del Opus Dei, el masón y todo lo que está en el ocultismo, idólatra y todo enemigo religioso, fariseo, sacerdote fariseo, babilónico. No, son seres humanos que necesitan de pronto mucho más que nosotros, de un encuentro con Cristo, una relación con Dios, o de pronto tienen doctrinas de mono, doctrinas de hombre, otros se han apostatado y se han levantado contra el mismo siervo y consiervo de la iglesia, hermano, de la iglesia de Cristo. Entonces, nuestra lucha debe ser clara, nuestra lucha es contra así como Satanás tiene claro que los ministros de Cristo somos punta de lanza, así nosotros como ministros de Cristo tenemos que tener claro que el autor intelectual del pecado y de la maldad se llama Satanás. Y hacen que enfocársela a Satanás, a la muerte, que es otro ser viviente, como dice Apocalipsis 18, Jesucristo le quitó las llaves del Hades y la muerte, la misma muerte, cuando Jesucristo descendió al Hades y venció a Satanás, a la muerte, a los arcángeles que hay a los demonios. Entonces, nosotros debemos estar firmes contra todas esas hechanzas del diablo. Y dentro de esas hechanzas que el diablo es, como no te puede acercar, te manda tentaciones en las áreas donde de pronto tú, del viejo hombre, de pronto era fornicario, o fornicaria, o adúltero, o adúltera, o cualquier otra inmoralidad sexual, te manda esas tentaciones. Y como ve que no puede, entonces busca otra área. De pronto eres mentiroso, mentirosa, y te pone algunas situaciones el diablo para que mientas. Y como no puede, cualquier área, debilidad o imperfección o situaciones de que no las encuentra el diablo, la muerte y los demonios, entonces miran otra cosa que de pronto con sutileza, por eso dice contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? acechando, o sea, estar pendiente a ver qué portillo hay, y de pronto dice, bueno, usted no cae en el pecado, si las tentaciones que le mando, pero a usted le gusta mucho la televisión, ¿sí? Yo le llamo la olla electrónica, le gusta mucho estar pegado al celular o al computador, ¿sí? De pronto no en cuestiones de pornografía, de pecado o de ocultismo, sino en cosas lícitas que no convienen, que no edifican, como dice 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23, viendo esos dos versículos. Todo me lícito, mas no todo me conviene, todo me lícito, mas no todo nos edifica, todo me lícito, mas no me dejaré dominar, y está la situación que de pronto se deja dominar. Entonces el diablo te puede colocar a través de sus demonios, porque tú un sueño, una visión, que la vagancia y vagar a la sociedad es un demonio que como puede entrar en un cuerpo, como puede no entrar, pero puede estar al lado, poniéndote que te desesperes para el celular, para la televisión, para eso. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí en ese momento, pues, te coloca esa tentación de que estés metido cosilita que no conviene, ya no oras, ya no ayunas, ya no vigilas, ya no preparas doctrina de escuela bíblica, etcétera, etcétera. Ya tu vida espiritual ministerial va minorizándose. Y un momento a otro, sin darte cuenta, estás espiritualmente raquítico. Y es más fácil cuando ya el diablo te manda la tentación, te manda la más pequeñita, no la más grande que te haya mandado antes, y con esa pequeñita, ¡pum!, tropiezas y caes. Ahí te tiene con el gancho el diablo. Entonces, por eso es que tenemos que tener nosotros pero bien discernimiento de espíritu, las acechanzas del diablo. Y por eso hay que cerrar los portillos. Porque la misma palabra dice, porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, no contra los seres humanos, sino contra el autor intelectual, el pecado, la maldad, que es el diablo, la muerte y los demonios. Otra cosa que los ministros de Satanás, pues que se disfrazan como ángeles de luz, como Satanás, buscan como instrumentos del enemigo hacernos tropezar. Hay que discernir el espíritu, quiénes son y cómo comportarnos con ellos. Dice que nuestra lucha contra quién es, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son, como decir, la organización que ellos tienen. Satanás tiene una organización. Podemos, para entenderlo mejor, enfocarlo a lo que es las fuerzas militares. Las fuerzas militares tienen un comando general, llámese de una fuerza militar, de ejército, armada, fuerza aérea. Entonces ellos igual forma se organizan como un principado, como un general, un almirante que gobierna varios almirantes o generales o oficiales o soldados, ¿sí? Entonces, asimismo, en ese mismo nivel de autoridad, hay otros que son potestades, o sea, que tienen, dependen de ese principado, pero van a un lugar específico de ese principado. Un principado puede cubrir toda una nación, y una potestad puede cubrir un territorio de esa nación, amén.
gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, igual dentro de esta jerarquía que ellos tienen, también encontramos gobernadores o huestes espirituales de maldad, huestes son cantidades de demonios, espíritus inmundos que no solamente pueden estar organizando un territorio, sino que tienen, como decir, su especialidad, como demonios de Sodoma de Gomorra, que el propósito o para lo que están trabajando ellos es para acercar a las personas en pecados de inmoralidad sexual. Hay otros de la avaricia, el dinero, que la persona tenga más plata, más plata, más plata. Otros el odio, la división, el rencor, la murmuración, el chisme, espíritus derramadores de sangre, de que están matando gente, y así. Entonces, ellos están organizados y tienen una función específica, y como tal, pues quien los gobierna en este caso es el diablo, ¿sí? Y contra eso lo que nosotros estamos enfrentados, porque esos son los enemigos espirituales que se levantan contra nosotros, la iglesia. Por eso es que dice que, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, vestido de toda la armadura de Dios, tenemos que vestirnos, pero es en el plano espiritual, no es en el plano humano, como la armadura de un soldado. Tiene una similitud, sí, pero es en el plano espiritual. Dice, para que podamos resistir en el día malo y haber acabado todo, estar firme. El día malo, cuando el enemigo dispara sus dardos y saetas. Entonces, de eso tenemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Y algo tan sencillo, no hay que buscar una definición complicada, en el sentido de que nosotros debemos hablar la verdad, decir la verdad, no debe haber ningún tipo de mentira. Eso es ceñir nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. En todos nuestros actos debemos actuar con justicia, en todo lo que hagamos y digamos y lo que hagamos, todo debe estar en la justicia de Dios. Amén. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay que descuidarnos. Tuve un sueño que Dios me mostraba en estos días, sí, algo que tenía que ver con los zapatos, estaban muy feitos, y con un arma que no correspondía al arma que yo tenía que tener en mis manos. Entonces, Dios nos habla para percibirnos, y wow, Señor, guárdame y ayúdame. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, que la palabra que yo aprendo, la palabra que Dios me enseña y que yo aprendo, esa palabra, esa doctrina, ¿es para qué? Para ponerla por obra. Por eso se llama calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, nuestros pies es para donde Dios nos envía a nosotros llevar una palabra de poder, no llevar acciones o palabras que vayan a humanas, que vayan a lo que crear es un ambiente más pesado, o un ambiente donde no hay perdón, donde hay odio, y un ambiente donde se promulgue más que todo es lo contrario a la paz, la guerra. No, nosotros calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es que toda palabra que Dios nos ha enseñado, como por decirte en Mateo, Dios nos enseña sobre los enemigos, el antiguo pacto, ojo por ojo, diente por diente, pero Jesucristo dijo no, perdonar al enemigo, amarlo y bendecirlo. Entonces eso es calzado el apresto del Evangelio de la paz, que tenemos doctrina, pero para ponerla por práctica. No que de pronto un vecino o alguna persona o algunos lugares que se han levantado con algunos familiares nuestros, nosotros, no seas bobo, defiéndete, denúncialo, mira que aquel otro, coloca acá lo otro, acciones violentas. No, hombre, perdónalo, ora por él, ora por ella, que Dios la cambie, lo transforme, tengo un encuentro con Jesucristo, pídele a Dios que te guarde, no irá a perder por ir parar la maldición contra estos enemigos, sino perdónalo, llámalo, por decir, eso es calzado con nuestro pie con el apresto del Evangelio. O sea, damos doctrina, pero para ponerla por obra, cuando estemos en la prueba, en la tribulación, amén, o a lugares que Dios nos envíe para llevar esa paz. Y vestidos, sobre todo, dice, tomar el escudo de la fe, aunque podemos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, ese escudo de la fe, por algo que encontramos la fe como fruto del Espíritu Santo, la fe, y como don de los 9 dones del Espíritu Santo. O sea, necesitamos tanto ese fruto que se dé de la fe al 100% de nuestra vida, como ese don de la fe, porque distintamente en la prueba, la tribulación, el ataque que nos haga el diablo, la muerte de los demonios, los enemigos, nosotros tenemos esa fe, ese escudo inquebrantable. Señor, yo creo en ti, Señor, tus promesas, tu profecía, lo que tú, Señor, aunque parezca imposible, Señor, estos ataques que me han rodado multitud de enemigos, Cristo bendito, estoy en medio de serpientes y escorpiones, pero yo sé que tú me sacas adelante, porque tu mano poderosa, Cristo bendito, contra estas serpientes y escorpiones, tú eres que me lleva bendición, bendición y victoria y victoria. Lo creemos, estoy diciendo, y sé que Dios lo está haciendo, porque eso es tener fe, que indistintamente cualquier prueba de tribulación o ataque, dardo del saeta del enemigo, ataques que te hagan espirituales a tu mente, al corazón o físico a través de personas,
pues tenemos el escudo de la fe, en el cual nosotros declaramos lo contrario. Mayor el que está con nosotros que está en este mundo, por eso que todo lo puede Cristo que nos fortalece, así que ningún arma forjada al enemigo prosperará en contra de mi vida. Y eso es declararlo, indistintamente que la prueba de la tribulación, el dardo, saeta o el ataque del enemigo parezca desde el punto de vista de la razón humana algo imposible, pero tenemos un Dios que lo hace todo posible. Solamente Dios quiere que tengamos fe, ese escudo de la fe, para cuando se nos lancen esos dardos y esa saeta, ese escudo los frena. Amén. Tomar el yelmo de la salvación. Ese yelmo, sabe que es algo que va en el pecho. Un yelmo de la salvación, en el sentido de que nosotros, por encima de las bendiciones que Dios nos puede dar aquí, Dios materiales, ¿no? Del oro, la plata, los bienes materiales, tengas tu carro, tu apartamento, de los estudios o cargos o posiciones, ¿no? Tantas cosas que no es que sean mal, pero por encima de eso, siempre nosotros estar pensando la salvación, mi salvación, que no se pierda mi alma, porque es que un ministro de Cristo puede llegar a que le dé primer lugar a las cosas materiales, a las cosas que son pasajeras, porque aquí nadie se va a llevar nada. Entonces siempre esté en nuestro corazón mi salvación, la salvación de mi cónyuge, la salvación de mis hijos, la salvación de los ministros de Cristo que pastoreo, la salvación de la oveja, pero no de pronto llegar a que el enemigo te coloque una doctrina de prosperidad, que solamente pienses en oro y plata para ti, para tu esposa, para tus hijos, oro y plata, y cumples con el ritual de ser cristiano. De igual forma a la iglesia, oro y plata, y profetas falsos que oro y plata, y la iglesia pudriéndose en pecado. No, yelmo de la salvación es eso, que enseñarle a la iglesia, a nuestro cuello de cielo, siempre distintamente que haya un proyecto, salvación eterna, que nuestra alma no se pierda, salvación eterna. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo nos dice en San Juan, y ahí lo importante, cuando nosotros nos llenamos de doctrina, escudriñamos la Sagrada Escritura, y entonces la Sagrada Escritura con el Espíritu Santo, son esos ríos de agua de vida que habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Dice, de su interior correrán ríos de agua de vida. Sí, lo dice San Juan 7, 37. Ríos de agua de vida, y esa relación que hay entre el Espíritu Santo y la palabra, el Espíritu Santo y el agua. Por eso que nos habla de agua de arrepentimiento, cuando estamos bautizados de arrepentimiento. Por eso también vemos que en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 nos dice, y el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Y en el Apocalipsis capítulo 22 te habla del Padre eterno en su trono, el Cordero Jesucristo a la diestra, pero no se habla del Espíritu, pero sí dice, y debajo de su trono ríos de agua de vida, porque el Espíritu Santo es vida. Amén. Entonces San Juan 7:37 dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba agua espiritual. El que cree en mí, como dice la roca que seguía, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1-2, dice la roca que seguía al pueblo de Israel, es agua de vida, y esa roca es Cristo. Amén. Entonces, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esto dijo del Espíritu Santo que van a recibir los que creen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y Jesús le está dando doctrina. Entonces tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios, la Escritura. Y cuando nosotros declaramos, porque si no tienes palabra, un ejemplo, una persona neófita que no conozca de la Sagrada Escritura de la Biblia, ¿cómo ir a orar por un enfermo? Enfermo, sánate. Pero si sabe que es en el nombre de Jesucristo, porque él conoce doctrina, ahí está, la espada del Espíritu. En el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, y liberación será milagros y prodigios. A la gloria tuya, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí vemos, palabra, el poder, esa unión que hay de la palabra del Espíritu Santo, ríos de agua de vida. Es importante la espada del Espíritu. Esa espada del Espíritu, donde cuando haya el ataque, si tiene mucha relación, cuando hablamos de la escudo de la fe, la espada del Espíritu, pues tú tienes que crear palabra. Como decía el que fue mi pastor que está en el paraíso, decía, no solamente es estarse defendiendo, cuando ya hay que atacar al enemigo, en este caso al diablo, a muerto del demonio, hay que atacarlo. ¿Y con qué lo atacamos? Con palabras. Satanás, nuestro Señor Jesucristo, te reprenda, la sangre de Jesucristo te queme, muerte, nuestro Señor Jesucristo, te reprenda, la sangre te queme, demonio, espíritu, mundo, se sujeta al nombre de Jesucristo, porque tenemos autoridad sobre usted, porque Cristo nos dio autoridad, nos dio serpiente, escorpión y toda fuerza del enemigo, nada nos puede hacer daño. Entonces, eso es tener doctrina, el espada, el Espíritu y el yelmo de la salvación cuando el enemigo esté queriéndonos hacer daño. Es importante la armadura de Dios.
orando en todo tiempo, nos ha dicho en estos días el Señor, orar y vigilar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí en este versículo 18 nos dijo esta semana, ¿sí?, que veláramos, lloráramos. Y aquí lo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pero después se dice, ya soy cristiano, oro hoy, ya no necesito orar durante 10, 15, 20 años. No, pero tenemos aquí que orar en todo tiempo, como dice San Lucas 18:1, la viuda del juez injusto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre hay que estar orando en todo tiempo. ¿Sí? Y suplicar en el Espíritu. ¿Amén? ¿Qué es, hermana? La vida y el juez injusto. ¿Y qué dice? Del juez injusto. ¿Juez injusto? La vida del juez injusto. Bien, y dice, y viendo el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces hay que estar velando. Velando es que el Señor te puede levantar en la noche porque de pronto el enemigo te está rondando en tu casa y hay que levantarse y caer la presa y la flojera. Así lo hago, mi esposa. Nos levantamos a orar, a guerrear conforme el Espíritu Santo nos coloque, qué es lo que está pasando. Entonces velando, orando, intercediendo o enviando palabras por nuestros hijos, los cónyuges, los nietos, la iglesia, los ministros, nuestras familias, con lo que Dios coloque. Eso estar velando, tú te acostaste y Dios te levanta 11 de la noche, 12, 1, o te coloca que no duermes porque hay que estar velando, vigilando por algo, el Señor te va a usar. Entonces la necesidad de orar y vigilar y estar orando, intercediendo. Amén. ¿Por qué? Dice perseverancia y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, orando en todo tiempo con perseverancia y suplicar por los santos. Amén. A veces nos puede poner a orar solamente por la iglesia, por familiares, por la iglesia, cualquier momento, en su momento, Dios mío, estos hermanitos que están en campos de concentración en Corea del Norte, porque Corea del Norte es un país comunista que no gusta el cristianismo, los cristianos los mandan a campos de concentración, ¿sí? Y están allá en malas condiciones. Dios mío, dale fuerza y fortaleza a tus hermanos, que no desmayen, que no lleguen en tu nombre, Jesucristo, y ayuda a los demás que sean libres. A mí me viene un pensamiento y Señor, ¿hasta cuándo estos dictadores, esta gente que tiene tan mal a los cristianos, Señor, van a perdurar? Tú eres el único que puede quitar los reyes y colocar los reyes. Así que, Señor, pidiéndole al Señor, orando, intercediendo por los hermanos, como a veces uno dice, hay veces Dios también en su soberanía los deja, porque parece que estos cristianos son más firmes en los lugares que hay libertad. Porque donde hay libertad, el cristianismo lo ponen apostatado, cristianismo de mucho libertinaje. Pero a veces en estos lugares, estos cristianos son más firmes, ¿sí? Entonces Dios hará porque los deja a estos dictadores. Dice, y por mí al fin, habla Pablo, por mí al fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Mira que está pidiendo oración Pablo, y así mismo yo les pido a mis hermanos, oren, pido oración por mi vida, que Dios me siga ayudando en esta visión de la fuerza pública, que no es fácil, que en cualquier momento se levanta el enemigo, o cualquier ministro o hermano en Cristo se pasan a ser Judas y Iscariotes, o Coré, que se quieren rebeldizar. Entonces uno tiene que estar ahí orando, que Dios nos dé fuerza y fortaleza para dirigir la iglesia con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me salga palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, que eso es lo que buscamos. Entonces oren por nosotros, porque eso es lo que buscamos, llegar muchas almas a Cristo, predicando el Evangelio, evangelizando y enseñándole la palabra. Por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablo de él, como debo hablar. Sabemos que aquí está escribiendo esto, embajador en cadenas, porque está escribiendo esta epístola desde la cárcel. Amén. Pero no deja de pronto, que es un ejemplo, bueno, el Pablo, ¿no? Porque estaba en la cárcel en Roma y iba a decir, de aquí no voy a escribir nada, no voy a orar, entonces siempre había una comunicación con la iglesia. Amén. Asimismo, indistintamente de la situación que nos encontremos, no dejemos de orar, de interceder, predicar, evangelizar y enseñar la palabra. Y damos gracias, Señor, por su palabra en esta mañana. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo.